Yo compraba pan integral y estaba convencido de que así me cuidaba. Pensaba, como muchos de vosotros, que estaba protegiendo mi salud y la de mi familia. No sabía que ese pan subía la glucosa exactamente igual que el pan blanco. Hoy sí lo sé y no me lo callo. Quédate porque al final de este vídeo vas a saber qué pan hago yo en mi casa cuando me apetece comerlo. ¿Por qué? Lo hago desde hace años. ¿Y cómo puedes hacerlo tú mismo con 4 ingredientes? Sin gluten, sin picos de glucosa y sin trampas. Vamos a empezar por algo que sé que va a doler. El índice glucémico del pan integral y del pan blanco es prácticamente idéntico. Ambos están alrededor de 70 en la escala glucémica. El azúcar de mesa está en 65. Es decir, el pan integral que comes con devoción sube la glucosa más que el azúcar. Esto lo recoge la literatura científica desde hace décadas. Jenkins y su equipo ya lo documentaron en 1988 y revisiones posteriores confirman que la diferencia nutricional entre ambos es mínima en términos de respuesta glucémica. ¿Por qué pasa esto? Pues porque aunque el pan integral tiene más fibra, el almidón que contiene se digiere casi igual de rápido. La fibra del salvado no es suficiente para frenar ese proceso de modo que se note. Y aquí viene el segundo problema del pan integral, que es menos conocido: el ácido fítico. El salvado del trigo, esa parte marrón que le da el color integral, contiene fitatos, un compuesto que se une al hierro, al zinc, al calcio y al magnesio en el intestino y los arrastra fuera sin que el cuerpo los absorba. Algunas revisiones confirman que el fitato reduce de forma importante la biodisponibilidad de estos minerales esenciales. Vamos, que ese pan al que se le atribuyen tantos beneficios puede estar saboteando la absorción de los minerales que más necesitas a partir de los 50. No te emociones con el pan blanco tampoco. Que el integral tenga sus problemas no significa que el blanco sea una buena alternativa. El pan blanco no tiene fitato, eso es verdad, pero tampoco tiene fibra ni micronutrientes relevantes. Son cadenas de glucosa pura y absorción rápida. Sube la insulina de golpe, no te sacia y te deja con hambre en menos de una hora. Así que los pongo a los dos en el mismo saco. Ninguno es un alimento que yo recomiende consumir a diario. Y lo digo sabiendo perfectamente que el pan es cultura, que el pan es placer, que a muchos de vosotros os resulta casi imposible imaginar una comida sin él. Lo entiendo. Por eso no os digo que lo dejéis, os digo que lo sustituyáis por algo un poco mejor. Os voy a contar algo personal. Yo no como pan cada día. No soy de los que necesitan pan en cada comida. Pero sí hay dos momentos en los que me apetece. Cuando quiero hacerme un bocadillo y cuando, por ejemplo, termino la ensalada y queda ese delicioso aceite de oliva virgen extra en el plato. Tirarlo me parece un crimen. Y para eso este pan es perfecto. Llevo años haciendo esta receta, precisamente porque no es un sacrificio. No es el pan de dieta que aguanto porque toca. Es algo que hago cuando me apetece pan de verdad, sin que me cueste nada al día siguiente en glucosa ni en energía. La receta, muy sencilla: harina de almendra, psyllium, huevos y polvo de hornear. 4 ingredientes: sin trigo, sin gluten, sin almidón. ¿Por qué funciona? Vamos a verlo ingrediente a ingrediente. La harina de almendra no es harina en sentido estricto, es almendra molida. No tiene prácticamente almidón, lo que significa que no provoca ningún pico glucémico. Contiene proteínas, grasas saludables y vitamina E. Aquí hay algo que debéis saber. Existe un estudio de la Universidad de Maastricht, publicado en European Journal of Nutrition en 2023, con 43 personas con prediabetes. Y en este estudio se observó que el consumo diario de 50 gramos de almendras durante 5 meses sin cambiar el resto de la dieta empeoraba la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué pasaba esto?
Pues porque los participantes no sustituyeron otros alimentos por las almendras. Simplemente las añadieron encima. El problema fue el exceso calórico, no las almendras en sí mismas. Cuando usáis harina de almendras para hacer pan, estáis haciendo algo diferente. Quitáis el almidón del trigo y lo sustituís por algo que no lo tiene. Y eso es importante. El psyllium, la cáscara de la semilla de Plantago ovata, la que podéis conocer también como hispágula. Es fibra soluble, se hincha en el intestino, frena la absorción de glucosa y da al pan esa textura esponjosa que hace que no parezca un ladrillo. Una revisión en el Journal of Physiology and Biochemistry afirma que el psyllium reduce la glucemia después de comer entre un 12 y un 20% en personas con alteraciones del metabolismo. Los huevos aportan proteína y grasa y el polvo de hornear simplemente da esponjosidad. Ingredientes para un molde estándar de pan: 200 gramos de harina de almendra, 20 gramos de psyllium en polvo, 4 huevos, una cucharadita de levadura química o polvo de hornear y una pizca de sal. El truco que marca la diferencia, y que no lo hago siempre, pero reconozco que cuando tienes tiempo el resultado mejora sustancialmente, es separar las claras de las yemas y las claras montarlas al punto de nieve con unas varillas eléctricas hasta que queden bien firmes. Esto es lo que le dará al pan una textura súper esponjosa. Las yemas las mezclas con el resto de ingredientes secos hasta que quede una masa espesa. Luego incorporas las claras montadas en 3 tandas, con movimientos suaves y envolventes para no perder el aire que has metido. Viertes en el molde forrado con papel de hornear y al horno 175 grados durante 30-35 minutos. Importante, no lo cortes hasta que esté completamente frío. Si lo cortas caliente, se puede bajar. El resultado es un pan que se puede tostar, que aguanta bien con aguacate, con salmón, para mojar en el aceite de la ensalada o con lo que más os guste. Lo hago los domingos y lo corto en rebanadas y lo congelo para que me dure toda la semana. 3 ideas con las que quiero que te quedes. Primero, el pan integral y el pan blanco son equivalentes en cuanto a la respuesta glucémica. Y el integral además tiene fitato, que reduce la absorción de minerales. Ninguno de los dos es una buena opción diaria si quieres controlar la glucosa y la insulina. Segundo, la harina de almendra con psyllium es una buena alternativa, no un placebo de bienestar. La evidencia sobre el psyllium y el control glucémico está muy bien documentada. Y tercero, el truco de montar las claras a punto de nieve es opcional. Si lo haces, el resultado mejora muchísimo. Pero si no tienes tiempo o no sabes montar claras, añadir 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra o de mantequilla de buena calidad mejora también mucho el resultado. No se trata de comer perfecto. Se trata de tomar decisiones informadas. Si vas a comer pan, que sea uno que no suba la glucosa, que te sacie de verdad y que no te robe los minerales que necesitas. Este lo hago yo y llevo haciéndolo muchos años. Compártelo con alguien que todavía piense que el pan integral es la opción sana. Le vas a hacer un favor. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué tienes la glucosa alta en ayunas y te cuesta bajarla. Soy Sento Segarra. Nos vemos en el próximo vídeo.